tercer panel virtual organizado por el Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile. Análisis de sistemas de pensiones y AFP. Recursos, transformaciones y proyecciones. ¿En qué situación queda el sistema previsional chileno producto de la pandemia? ¿Qué opciones existen para mejorar nuestro actual sistema previsional? ¿De qué manera las ciencias sociales pueden contribuir para el análisis y gestión de los sistemas previsionales? Estos y otros cuestionamientos nos convocan a la organización de este evento. Damos la palabra a Rodrigo Dueñas, presentador de esta noche. Hola, muy buenas tardes. Estamos dando inicio entonces a este tercer panel virtual a cargo del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile, de título Análisis de sistemas de pensiones y AFP, discursos, transformaciones y proyecciones. Les damos un caluroso saludo a las personas que ya se están conectando a través de nuestras redes sociales, están siguiendo nuestra transmisión por el Facebook Live del Colegio de Sociólogos, y le pedimos por favor que den me gusta, que compartan esta publicación para así poder llegar a más gente y permitir que esta instancia de diálogo, de debate y de reflexión en torno a los sistemas de pensiones pueda llegar hasta un mayor número de personas en sus casas. Bueno, como es de costumbre, vamos a hacer un poquito de contexto para poder iniciar esta noche, para poder explicar qué es este evento, qué es el panel virtual, por qué surge este evento, y luego también por qué se selecciona esta temática, quiénes son los que componen el panel esta noche, y también dejar a la moderadora de esta noche, nuestra presidenta del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile, Maite Descubieres. Entonces, haciendo un poquito de contexto, vamos a explicar qué es este evento, por qué surge este panel virtual. El tercer panel virtual es un esfuerzo de análisis actualizado del Colegio de Sociólogos a propósito del debate por el sistema de asociación de fondos de pensiones y el recientemente aprobado retiro del 10% de las cotizaciones, el cual ha sido señalado como una forma de paliar las dificultades económicas graves que ha generado la pandemia y el confinamiento. Es también una forma de dar difusión a temáticas de interés coyuntural y político, a fin de posicionarse dentro de la agenda de discusión nacional, orientar el debate y proyectar las transformaciones que puedan tener los sistemas de pensiones. Es una acción que busca fortalecer el posicionamiento del colegio en el escenario social, a fin de dar a conocer a los asociados y colegas las actividades que se realizan y además ser visibles en el debate. ¿Por qué surge este evento? Surge porque Chile enfrenta hace meses problemas sociales y sanitarios. Por un lado, una crisis social y por otro, una pandemia, las cuales han acarreado transformaciones cotidianas y estrategias individuales, familiares y colectivas como respuesta a la falta de recursos. Surge también porque en el país se da una polarización peligrosa entre segmentos sociales que defienden el legado de las AFP y otros que piden la eliminación e instalación de un nuevo sistema. Esto se discute en el marco de la variación entre utilidades de los fondos versus las pensiones que entregan, las cuales son bajas y en ocasiones ni siquiera equivalentes con el salario mínimo. Surge además porque es una oportunidad para dar un impulso y reforzar la demanda de transformaciones del sistema, hacer de este algo más justo y con foco en las pensiones de los cotizantes, y no tanto como fondo para el financiamiento de inversiones privadas. Finalmente, ¿por qué se selecciona este tema de los sistemas de pensiones y las AFP? Porque se trata de un fenómeno, de una temática que afecta directamente a la sociedad chilena, a su vejez, a las pensiones post-jubilación y la calidad de vida de un segmento de población que cada día crece más demográficamente. Conceptos como la gerontología, cuarta edad, población centenaria, productividad, reparto y distribución, entre otros, son partes de la reflexión de las disciplinas científicas de la sociedad. Y por tanto, es pertinente debatir sobre este tema. Además, como se ha señalado, el sistema chileno de AFP ha entrado en un estado de crisis y un cuestionamiento estructural. Por lo tanto, para el día de hoy, tenemos un panel de primera línea formado con distintos expertos en este tema. En primer lugar, estará Francisca Gallegos Jara, quien es socióloga, candidata a doctora y además experta en temas de pensiones y redistribución. Estará con nosotros desde Uruguay Diego Moles, sociólogo uruguayo, especialista también en temas previsionales, con mucha experiencia en esa área. Y finalmente, el ex candidato presidencial y actual senador de la República de Chile, Alejandro Guillé. Dejo con ustedes ahora a Maite Descubieres Vargas, nuestra presidenta del Colegio de Sociólogos y Sociólogas, para que pueda seguir adelante con esta actividad, y nos estamos viendo durante el transcurso del evento. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Ya se dio la bienvenida. Antes de entrar un poco en detalle en quién es cada uno, no podemos dejar de mencionar hoy día nuestra solidaridad
con el pueblo mapuche, lo que está ocurriendo hoy en la Araucanía, no es invisible para nosotros, y señalar que condenamos fuertemente toda la violencia y todo el racismo que ha girado en torno a este fin de semana tan doloroso para Chile y para la nación mapuche. Dicho eso, y como dijo Rodrigo, estamos en esta instancia donde vamos a conversar del sistema de previsiones en Chile, que ya vemos que es un sistema que ya está, el sistema de pensiones, un sistema que está agotado. Estaba antes de partir acá leyendo una encuesta que me llegó recién de Activa Research, donde se señala que el 94% de los entrevistados señala que se requiere una reforma previsional. Esto es, como yo quisiera decir, estadísticas tan claras, tan potentes como lo son las estadísticas de la prueba Queremos un Cambio Constitucional. ¿Será este cambio, esta reforma previsional mediante el cambio constitucional? Es un tema, y tal vez un tema a conversar más en profundidad con el senador cuando hablemos con él. Decir que el 79% también señala en esta encuesta que espera que las pensiones sean igualitarias entre los ciudadanos, sin diferencia entre Fuerzas Armadas y el resto de los chilenos. Ya sabemos las grandes diferencias que hay en las pensiones entre estos dos segmentos, como que habláramos de dos clases de ciudadanos en nuestro país. El 37% declara que le interesaría un sistema mixto. No es mucho lo que el porcentaje no es tan alto, pero sí pone en el tapete un tema que creo que es importante que relevemos con nuestro colega uruguayo, que ha trabajado en la AFAP, ahí me corregirá él cuando corresponda en detalle, que es el equivalente a una AFP, pero con un sistema mixto y que tiene otra lógica. Tiene un pilar estatal, ahí él lo explicará más a fondo. Entonces, sin más, quisiera presentar a nuestra primera panelista. Es Francisca Gallego, como había señalado Rodrigo, es candidata a doctora de la Universidad Alberto Hurtado, y que se ha dedicado durante a lo largo, digamos, de sus estudios, ver temas de pobreza, desigualdad, y donde hace un foco importante en el sistema de pensiones y redistribución. Y no solo lo ve a nivel Chile, sino que tiene la gracia, digamos, que lo ve a nivel de otros países de la región, lo cual nos va a poder hacer ver una visión desde un ámbito más comparativo de lo que son los distintos sistemas. Tenemos también, ha hecho un número importante de investigaciones, donde yo destaco desde mi rol y desde mi género, por supuesto, todo este trabajo desarrollado en torno a los marcos teóricos de la economía feminista. Y finalmente podemos señalar que tiene 10 años de experiencia en investigación en diversos organismos en América Latina, principalmente desarrollando en Chile, Paraguay y México. Entonces, quisiéramos ahondar contigo, Francisca, en tu ponencia, que es el 10%, creo que la has llamado el 10% reconfiguración de las fuerzas. Eso es el tema, y después pasamos entonces en profundidad con el colega Diego Moles y con el senador, para tener al final una conversación que sea importante, dialogante, donde también la gente que nos está viendo por redes se sume. Así que te damos tu espacio. Hemos pensado que 15 minutos para cada expositor es adecuado, y adelante, Francisca. Bueno, súper, muchísimas gracias al Colegio de Sociólogas y Sociólogos por establecer esta instancia. Bueno, y por cierto también a los organizadores y organizadoras, y también al panel que voy a compartir acá.
Lo que quiero como conversar y compartir hoy día son algunas reflexiones que un poco buscan establecer una lectura desde la sociología económica y por cierto también desde la economía feminista respecto a la discusión y el debate del 10%, en perspectiva de analizar también cuáles son las condiciones en las cuales se ha desplegado el sistema privado de pensiones en Chile. Y estas reflexiones también se engarzan con mi trabajo de investigación, en el cual busco analizar cuáles han sido los arreglos institucionales que se han desarrollado desde el 81 a la fecha, mediante el Estado y el mercado, a partir de entrevistas, el desarrollo de análisis de prensa y sobre todo la discusión parlamentaria para analizar cuáles han sido los regímenes de justificación que se han desarrollado, sobre todo respecto a la mantención de este sistema y, por cierto, su infraestructura de calculabilidad. A ver, para partir quisiera como contarles algo que me llamó mucho la atención. Según el diario Financiero, hasta las 5 de la tarde del 31 de julio, es decir, del viernes recién pasado, el 50% de las y los afiliadas al sistema de pensiones había ingresado su solicitud para retirar el monto máximo de pensiones, ¿ya? Y esto, aun cuando hay algunas variaciones entre alguna AFP u otra, la mayoría de las personas solicitaban el 100% y además solicitaban que fuera depositado en sus cuentas RUT o sus cuentas corrientes, ¿ya? Aun cuando estos datos pueden seguir actualizándose y por cierto van a incrementar, me gustaría como partir instalando dos cosas. Por un lado, me parece que estos datos evidencian que efectivamente esta medida viene a responder y a inyectar liquidez a las economías de las familias y de las personas, ¿no es cierto? Y por cierto, al parecer esta iniciativa ha tenido una mayor cobertura y ha alcanzado una mayor universalidad por sobre el ingreso familiar de emergencia, sus versiones 1 y 2, y esto que yo he llamado como la gelatinosa forma de ayuda a las clases medias, ¿no es cierto? Entonces, más allá de la regresividad, que por cierto es algo cierto, esta bicicleta tributaria que también lo han llamado algunos académicos, lo cierto es que esta medida que tuvo una gran aceptación y un gran seguimiento en la opinión pública y en la ciudadanía ha venido a colaborar con entregar liquidez y sobre todo a darle un respiro, porque recordemos que los hogares de las chilenas y los chilenos están completamente sobreendeudados como parte de un eje articulador del modelo económico que tiene nuestro país. Y en segundo lugar, que me parece ya clave y ahondando en el fondo en lo que quiero trabajar hoy, es respecto hasta que estos datos evidencian que la industria de las AFPs y sus instrumentos financieros han fracasado socialmente. Y sostengo esto principalmente porque, bueno, la gente optó porque sus depósitos fueran instalados en las cuentas RUT, en las cuentas corrientes, y no en sus instrumentos financieros que tienen la AFP, ni en la cuenta 2, ni en la cuenta de ahorro previsional voluntario, pese a que en teoría, en el papel podrían tener mejores rentabilidades, ¿no es cierto? Y en este sentido me parece interesante escudriñar un poco más sobre esto, porque yo creo, y aquí está la tesis en la cual llevo trabajando ya un tiempo, es que efectivamente las AFP y el sistema de AFP sostenían una promesa de futuro muy adecuada y con una afinidad electiva muy alta a lo que es el proceso de modernización capitalista neoliberal que ha sufrido Chile durante los 40 años, ¿ya? Y en esto tiene una doble cara, ¿ya? Por un lado, a mi juicio, esta promesa diluyó el conflicto propio de los sistemas de pensiones. O sea, cuando nosotros pensamos en la seguridad social y hacemos un análisis desde la perspectiva histórica, no podemos obviar que la seguridad social forma parte de las reivindicaciones de las y los trabajadores durante finales del siglo XIX y durante parte importante del siglo XX, ¿no es cierto? Y lo que hace este sistema chileno, es diluir ese conflicto y transitar de la esfera del mundo del trabajo al mundo financiero, la gestión del bienestar económico de la vejez, por un lado. Y por otro lado, ya ha operado esta promesa de futuro y se ha reinventado y se ha instalado a partir de una infraestructura de financiarización que ya me voy a detener más adelante. Entonces quisiera partir por esta forma en que es diluido el conflicto. ¿Por qué me parece importante primero partir por acá? Me parece importante porque a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención escuchando la opinión pública respecto al debate de las pensiones es que nos conflictúe tanto el conflicto, que nos moleste tanto que la ciudadanía informada esté tan interesada en este 10%, ¿ya? Que se acuse de que la ciudadanía tiene una irracionalidad vacía y que no es solo el 10, sino son todas las pensiones, ¿no es cierto? Y si que uno analiza la historia, efectivamente puede ver que lo que se hizo en Chile fue que los procesos de participación, donde las y los trabajadores tienen injerencia en la distribución,
en la producción, en la acumulación y en la administración de las pensiones, aquí han sido excluidos completamente y además han ido instalados en un proceso de despolitización muy importante. O sea, cuando nosotros vemos los casos, por ejemplo, de Europa, ya de Suecia, por nombrar algunos, uno observa que inclusive en la definición de cómo se administra, cómo se invierten los fondos de pensiones, participan las y los trabajadores. Y acá esto quedó reducido a empresas que adicionalmente tienen una orientación y fines de lucro, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotros sabemos ya que este sistema de pensiones fue instalado en un contexto autoritario, ¿no es cierto? Pese a que la Junta Militar tenía importantes dudas. Es ahí porque tenemos un sistema diferente al de las Fuerzas Armadas y del orden, ¿no es cierto? Sin embargo, a lo largo de la historia y cuando uno analiza los procesos de reforma que se desarrollaron en las últimas décadas, uno puede ver cierta complicidad para mantener este sistema sin grandes modificaciones, ¿ya? Y aquí yo analizo un poco la historia a partir de cuatro momentos, ¿no es cierto? Yo analizo la historia de la instalación de esta promesa, una instalación que fue autoritaria, completamente acompañada de una arquitectura ingenieril, ¿ya? De una propuesta tecnocrática, ya que supuestamente iba a asegurarnos altísimas rentabilidades, pero que jamás fue acompañada de evidencia alguna. O sea, toda esta evidencia que hoy le piden a los economistas críticos en ese momento no se presentó, ¿no es cierto? Y además fue completamente apuntalada con elementos simbólicos. O sea, no olvidemos a don Francisco invitando a formar parte de la familia de Provida con toda la arquitectura de una orientación hacia el individualismo, hacia el self-emprendedor, hacia convertir a este trabajador, ¿no es cierto?, en un inversor de sus fondos de pensiones y en un propietario, ¿no es cierto? Y posteriormente vamos viendo las diferentes reformas, ¿no es cierto?, que lo único que hacen es apuntalar un poco este proceso, ¿no es cierto? O sea, si yo sitúo entre el 81 y el 2002 un momento en el que yo llamo la instalación de la promesa, a mi juicio viene entre el 2002 y el 2008 una naturalización de la promesa. O sea, cuando uno lee, por ejemplo, los informes finales de la Comisión Marcel para la reforma del 2008, él dice, ¿no es cierto?, y dice, las AFPs no han fracasado, han cumplido con su promesa, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la promesa? Probablemente, y ahí me gusta siempre citar eso, es esto que, no sé, cristalizó el Banco Mundial en el año 94, en que el objetivo de las pensiones, uno de los objetivos secundarios de los sistemas de pensiones era fortalecer el sistema de mercados de capitales, que sin duda en el 96, bueno, todos sabemos que el Banco Mundial se desdijo, pero para Chile ha seguido siendo un objetivo principal, ¿no es cierto? Y por cierto, bueno, el periodo del año del 2008 y en torno a la reforma, que aquí yo tengo una lectura bastante crítica, o sea, si bien se instala un pilar solidario que apunta a generar un sistema de multipilares que algunos interpretan como si ya eso fuera la suficiencia para que el sistema chileno sea como evaluado como mixto, a mi juicio lo que hicieron con la instalación de ese pilar solidario y con el descuido de asegurar ciertos niveles de bienestar fue descremar y resolverle el problema a las AFPs. O sea, las AFP ya no tenían que hacerse cargo de quienes no tenían ahorros suficientes, no tenían que hacerse cargo de quienes tenían pensiones básicas, porque para eso venía el gasto fiscal, venía este pilar solidario y que complementaba las pensiones o no, ¿no es cierto? Ahora bien, a mi juicio, ya desde el año 2010 en adelante, si nosotros pasamos por esta instalación, naturalización, ¿no es cierto?, consenso de la promesa, y ahí solamente reiterar consenso, porque justamente, no sé, hay un trabajo muy bonito de Mascaremas y Mailet que demuestran cómo había una puerta giratoria entre parlamentarios y políticos de la concertación que se daban vuelta y después conformaban parte de los directorios de la AFP, ¿no es cierto?, y que además había flujos de financiamiento desde la AFP hacia las campañas, ¿no es cierto?, de algunos políticos y políticas. Desde el 2010 viene este quiebre de la promesa. Y este quiebre de la promesa, ¿no es cierto?, creo que hay un micrófono abierto que se está escuchando la transmisión. No sé cuál puede ser. Creo que eres tú. Eso, May. Soy yo. Ya. Y después este quiebre de la promesa, y a mí me interesa particularmente ese momento un poco porque primero pone en evidencia que existen pensiones miserables, o sea, no solamente no son suficientes, no solamente no se hacen cargo un poco de un nivel de vida digno, sino por cierto dejan a las personas en situación de pobreza y muy expuestos también a vulnerabilidades, ¿no es cierto?
En segundo lugar, pone en evidencia en ese momento lo precario y vulnerable que es nuestro sistema respecto a las crisis internacionales. O sea, hay algunas estimaciones que demuestran que alrededor y posterior a la crisis subprime del 2008, algunos trabajadores y trabajadoras perdieron el 10% del fondo de pensiones solamente por una crisis que ocurrió fuera de Chile, ¿no es cierto? Pero también pasan dos elementos que a mí me parecen muy interesantes de visibilizar. Por un lado, se produce la configuración de un campo de expertos críticos respecto al sistema que logran comprender toda la infraestructura de calculabilidad que tiene el sistema, que es muy complejo. O sea, cuando una persona se va a jubilar, le entregan un documento entre 25 y 50 páginas de conocimiento técnico que, poniéndole en prueba a un asesor financiero, probablemente no sabe qué significa, ¿ya? Y se configura este campo de expertos y adicionalmente se politizan las pensiones. Se politiza y probablemente se encarnan en el movimiento No Más FP. Y esta politización generó muchas molestias. O sea, en mis investigaciones, por ejemplo, sobre la batalla de la idea, las columnas de opinión sobre el sistema, se demuestra que en las conversaciones entre columnistas, ¿no es cierto?, principalmente hombres y principalmente economistas, ¿no es cierto?, todo lo que huele a política, todo lo que huele a poder evaluar normativamente el sistema es visto como eslogan, ¿no es cierto? Entonces, esta politización empezó a ser muy molestosa, ¿no es cierto? Imagínense cómo habrá sido ese 24 de julio del año 2016, cuando más de 1 millón de personas a lo largo de todo Chile salió a manifestarse con una bandera súper clara, ¿no es cierto? Entonces, en este momento y en este quiebre de pensiones, ya en este momento, en este quiebre de la promesa, en el fondo, a mi juicio se vuelve a instalar dentro del debate algo que estuvo invisibilizado, que es la posibilidad de un conflicto, la noción de una idea de seguridad social desde el cual está siendo evaluada, ¿ya?, las pensiones privadas, ¿ya? Ahora bien, y ya centrándonos propiamente tal en el debate del 10%, ya con esto estoy terminando, me parece importante que el segundo eje es poder centrarnos en esto que yo llamo la promesa del futuro, cómo ha operado y se ha reinventado gracias a una infraestructura de financiarización. ¿Qué es esto de la estructura de financiarización? Yo denomino a estos soportes, agentes, métricas, expertos y arreglos institucionales y elementos simbólicos, ¿ya?, que han estado a la base de estos procesos de modernización capitalista y que han permitido no solamente que se mantenga su instalación, sino también hayan permitido su reactualización. Entonces, cada vez que se le planteaba una crítica, esta infraestructura de clasificación, de financiarización, operaba y se activaba para poder clausurarla y hacerla invisible, ¿no es cierto? Y esta infraestructura de clasificación, en el fondo, siempre permitió que el sistema funcionara hasta que fuera invisible, ¿no es cierto? Y lo que pasa ahora, ¿ya?, lo que pasa ahora es justamente se cristaliza en el 10%, es que se vuelve visible a ojos de todos, ¿no es cierto? Ahí aparece de manera muy importante el rol de la Fundación Sol, haciendo traducciones muy pedagógicas respecto a esta caja negra. O sea, yo les invito a que puedan revisar el último video sobre el CNU, el capital necesario unitario, ¿no es cierto?, sobre el cual se calculan las pensiones. Aparece economistas críticos que empiezan a calcular y hacer un modelo de cálculo actuarial que nunca había existido. O sea, el primer modelo de cálculo actuarial, un cálculo que define cuáles son los niveles de gasto, y Diego puede profundizar más, pero en el fondo los niveles de gasto que establece el Estado versus los que tienen que establecer los privados y cómo va a ser la proyección en el futuro, no se había realizado, sino hasta recién este periodo, ¿no es cierto? Y por cierto, también se empieza a producir una incomodidad respecto a el rol que ocupa el movimiento No Más AFP sobre la seguridad de los inversores. O sea, efectivamente uno ve en las narraciones de la opinión pública que No Más AFP era un eslogan, pero cuando uno calcula la tasa de retorno anormal de esta AFP, ve que Habitat perdió un 16% del valor de su acción, sobre todo en los momentos de pic de manifestaciones de No Más AFP. O sea, ahí hay información súper interesante. Entonces, el efecto que tuvo No Más AFP no aparece en las narraciones públicas, pero en la lógica del mercado financiero sí, ¿no es cierto? Entonces, ahora que ya se hace como visible esta infraestructura, ya parece ser que es necesario darle un lugar a la política como un eje rearticulador, ¿ya? Y a mí me parece que el 10% viene a ser este momento, ¿ya? Viene a ser este momento en donde ya no es suficiente y ninguna de las promesas ni los elementos simbólicos que se habían instalado para sostener el sistema tienen posibilidad de reinventarlo, ¿ya?
O sea, y lo vemos ahora, se está aprobando el 10% y paralelamente se está discutiendo una ley respecto a la transformación de los regímenes de inversión, ¿no es cierto?, de la AFP, se volvió a instalar, ¿no es cierto?, en la discusión la aprobación de la reforma que movilizó este gobierno, que profundiza además también la capitalización individual, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, me parece interesante, en el fondo, poder mirar que efectivamente esta promesa quebrada, ¿no es cierto?, requiere actualizarse y ser revisada respecto a su infraestructura, pero sobre todo poniendo la política como rearticuladora. Y ya con esto termino. Ya quisiera señalar como 4 ejes en los cuales me parece que es importante, y sobre todo de cara a poder pensar cuáles serían las alternativas para Chile, pensando lo que pasa en otros países a nivel latinoamericano y también en el mundo, ¿ya? En primer lugar, yo creo que es necesario, y dada esta oportunidad que hoy se nos entrega, evaluar el rol que tiene la infraestructura de cálculo como umbral normativo, ¿ya? O sea, mientras que el mercado esté instalando sus lógicas de lucro, ¿ya?, el bienestar no va a estar en el centro, ¿no es cierto? Y eso es sustantivo. O sea, cuando nosotros vemos cómo se calcula la pensión, ¿ya?, la pensión se calcula en base a el sexo de la persona, la composición del hogar, establecen discriminaciones respecto de eso, y adicionalmente respecto a la rentabilidad futura y pasada que tiene cada una de las acciones de las AFPs, ¿no es cierto? Entonces, este funcionamiento de mercado siempre va a asegurar, ¿ya?, que la persona no sepa cuál va a ser su pensión, ¿ya? Y ahí, claro, yo siempre discuto con mis colegas economistas, porque ellos me dicen, bueno, pero los sistemas de reparto, los sistemas mixtos tampoco tienen la posibilidad de asegurar cuál es, porque no vamos a saber si el ahorro colectivo va a ser suficiente. Pero acá efectivamente asumimos que esa posibilidad de asegurar el monto de las pensiones, en tanto está en la rentabilidad, la instalamos como un acto de fe, ¿no es cierto? Tenemos un acto de fe respecto a que la rentabilidad lo va a poder ofrecer, cuando en los otros sistemas al menos hay una responsabilidad colectiva, ¿no es cierto? En segundo lugar, y me parece interesante, y aquí lo cruzo con mi trabajo en economía feminista, me parece sustantivo y fundamental redefinir qué vida está entendiendo los sistemas de pensiones. Y esto es una crítica para todos los sistemas de pensiones, ¿ya? Los sistemas de pensiones hoy están sosteniendo y están principalmente centrados en un varón blanco, burgués, adulto, heterosexual, sano, que además tiene un trabajo estable, ¿no es cierto? Es muy miope respecto a la composición y a la participación laboral femenina, ¿no es cierto? No considera el trabajo no remunerado de labores de cuidado, ¿ya?, y el trabajo doméstico, ¿ya? Y no considera también el valor que tiene la vida en su centro, ¿no es cierto? Y en este sentido a mí me parece importante que pudiésemos como transitar desde esta economía neoclásica que está sosteniéndose siempre en los sistemas de pensiones a una economía feminista que sea capaz de, primero, problematizar los supuestos, ¿no es cierto?, y reemplazar el capital como eje valor para poner en el centro la vida, ¿ya? En segundo lugar, desplazar la acción de coordinación por el capital a una acción por la interdependencia y, por cierto, por la solidaridad. Y por último, transitar a una regulación por competencia hacia una regulación colectiva, donde nosotros, en conjunto, en comunidad, podamos definir y repensar cómo queremos transitar y asegurar la seguridad social. Y por último, simplemente poder decir que a mi juicio, detrás de él no es el 10%, son todos los ahorros, ¿ya? No existe un vacío de legitimidad, ¿no? O sea, ¿ya? No existe, o sea, se evidencia un vacío de legitimidad, ¿ya? Se evidencia un vacío de legitimidad porque el reconocimiento que pudo haber tenido este sistema está completamente agotado. No hay ninguna promesa simbólica ni económica que va a poder permitir reinstalarlo y restituirlo. Y me parece sobre todo clave entenderlo de cara al proceso constituyente que está en Chile, ¿no es cierto? Porque Sí, exactamente. Lo que presenciamos respecto al 10%, y con esto, Maite, ya termino, es justamente una especie de evaluación de la ciudadanía y del pueblo respecto a lo que estaban haciendo las y los parlamentarios. En ese momento se les preguntaba, o estás con nosotros o estás con ellos, ¿no es cierto? O nos apoyas, ¿ya? O no nos apoyas en este momento, ¿no es cierto? Y en este sentido, me parece que el debate de las pensiones es fundamental para interrumpir las cadenas de abuso, las cadenas de desigualdad, pero sobre todo para algo que es sustantivo respecto a el 18 de octubre. Mientras que el 18 de octubre era un momento impugnador,
¿ya? El debate sobre el 10% de las pensiones es más bien un momento creativo, un momento en el cual la ciudadanía se para como soberana y es capaz de poder redefinir cuáles son los horizontes normativos y cómo quiere ser partícipe de este elemento y, por cierto, establecer su ejercicio como soberano, porque al final eso es lo que hace un pueblo, ejercer autoridad en tanto soberano. Gracias, Francisca. Mira, comparto, lo primero que rescato es salirnos de la mirada economicista. Me parece muy potente que en este panel estemos sociólogos, digamos que estamos en este ámbito de distintas formas. Es necesario que tengamos nuestra disciplina presente en todos los ámbitos de la vida humana, y esto es algo muy, muy relevante. En base a lo que tú decías y pensando un poco en un sistema previsional, mirando nuevas mecánicas o nuevos modelos económicos, como el modelo, digamos, basado en la economía femenina. O, por ejemplo, pensar en un modelo más basado en un cooperativismo o en una economía solidaria. ¿Cómo ves tú factible que en un mundo tan individualista como el que ha sido resultado de la instalación del modelo neoliberal en Chile, pudiera surgir una promesa de previsión distinta, digamos, o tan distinta considerando estos otros modelos? ¿Lo ves factible? ¿No lo ves factible? 5 minutos de respuesta para seguir con Diego y con el senador. Súper, gracias Maite por la pregunta. A ver, compleja. yo me dedico más, es más fácil de escribir que hacer como una propuesta. A ver, si tú me preguntas a mí, yo creo que hoy en términos de capacidad interpretativa de leer el momento histórico y de capacidad propositiva, el feminismo es el que lleva la delantera, ¿no es cierto? Y es el que lleva la delantera no solamente por el hecho de tener una alta visibilidad y apelar a sensibilidades que han estado profundamente instaladas en nuestra historia, sino también porque tiene la capacidad de poder redefinir dónde está el valor, ¿no es cierto? Y poner en el centro la vida y desde ahí establecer horizontes emancipatorios que involucran tanto a las mujeres como a los hombres, y también, por cierto, con la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces me parece que es interesante poder pensar ahí, sobre todo porque esto nos va a permitir que aquellos supuestos neoclásicos sobre los cuales hemos visto de cómo funciona el ciclo de la vida, los invito a leer un trabajo que salió hoy día de la Cooperativa de Economía Desbordada, donde aborda justamente una lectura desde la economía feminista del sistema de pensiones, pone en jaque en el fondo estos supuestos sobre los cuales se ha sostenido y se ha diseñado la política pública, ¿no es cierto? O sea, la participación de las mujeres es distinta, ¿no es cierto? Hoy en cuarentena hemos visto cómo se ha duplicado el trabajo de cuidados y no ha habido ningún soporte estatal que se haya hecho cargo de esto, ¿no es cierto? Y es más, no sé, la discusión sobre el postnatal de emergencia a mí me resulta vergonzosa, o sea, hagamos que las mujeres se dediquen al cuidado a través del financiamiento de su seguro de cesantía en vez de ser cuidadas, no sé, mediante un mecanismo más robusto de protección social. Entonces, si tú me preguntas a mí cuál sería el horizonte y dónde me gustaría que, no sé, el debate constituyente se pudiese centrar, me gustaría desde una perspectiva más del centro, que sea capaz de colocar en el centro la vida y que sea capaz de superar las relaciones de competencia por relaciones de interdependencia y coordinación colectiva, ¿no es cierto? Yo creo que es posible y creo que además hay herramientas simbólicas también para desarrollarlo. Yo te agradezco, yo sé que es una pregunta un poco una osadía pensando en el futuro, porque efectivamente estamos ya no solo pensando en un cambio de sistema de pensiones, sino que sacando un dicho de la calle de estos tiempos, con todo sino para qué, también nos estamos atreviendo a pensar en otras estructuras y diseños económicos que de alguna forma podamos, es un cambio radical. Cuando hablamos de transformaciones profundas, creo que nos referimos un poco a eso. No es solo un cambio de sistema previsional, sino que también miremos a todos los que están incluidos en este proceso y necesidad de tener un sistema de fondo, incluir a la mujer, que no sea lo que tú dices, solo el varón hombre productivo, sino que veamos toda el abanico, digamos, y todo el tejido social al cual tiene que abordar. Te agradezco mucho, Francisca. Seguimos con Diego. Diego, buenas tardes. Nuevamente te agradezco el estar acá.
creo que va a ser muy, muy interesante para la discusión el poder conocer cómo ha sido la experiencia uruguaya, que de alguna forma van un paso adelante. Los uruguayos tienen grandes personas. No sé si esto se inició o no la era de Mujica, ahí nos puedes contar, pero quisiéramos saber cómo es el caso uruguayo, si es un caso a seguir, y cómo crees tú que esto podría, como para una conversación final, al final todos, digamos, pudiéramos debatir qué tan factible sería instalar ese diseño en Chile. Gracias. Todo tuyo, el micro. Gracias, Maite. Realmente es un placer poder estar acá esta noche en este tema tan interesante. Y bueno, es muy tentador varios de los planteos que hacía Francisca, pero tengo que seguir lo que fue la invitación que me hiciste de tratar un poco de explicar lo que es la experiencia uruguaya y para que le pueda ser útil y puedan tenerlo. No digo un ejemplo que creo que es capaz que es demasiado grandilocuente, pero es cierto que hay distintas experiencias en el mundo y cada uno mirándolas puede tomar esos casos y puede tomar lo mejor de esos para aplicarlo en las realidades de cada país. Tú hiciste una mención, yo creo que tenés que explicar el proceso uruguayo, es decir, cuando fue la reforma del año 95, sin duda que en toda Latinoamérica y en todos lados estaba el ejemplo de Chile. Ahora tú nos pones a nosotros y resulta que todos miraban a Chile y todos eran un ejemplo, el fenómeno de las AFP como una respuesta a los problemas de los sistemas de pensiones. ¿Qué tenía Uruguay? Y tenía un problema de lo que le pasa a los sistemas de pensiones, que es la demografía. La demografía es inexorable en el sentido de que la alegría del aumento de la expectativa de vida hace que tensionan los sistemas que estaban diseñados en su principio, cuando se instalaron allá por la década del 30, del siglo pasado, del 40, tenían una relación pasivo-activo, es decir, el trabajador o la cantidad de trabajadores que sustentaban los pasivos fueron dándose de 7-1, de 5-1, y la que llegamos a nosotros en los 90, que ya estábamos en aquel momento casi 3, con respecto a 3 activos por cada pasivo. Hoy estamos en problemas más acuciantes. ¿Y por qué? Bueno, la gente vive más, el recambio de población, como es en el caso de Uruguay, no es un recambio de población grande, sino más bien se tiende a achatar la curva, y eso va, sobre todo los sistemas de pensiones, lo va sufriendo. En aquel momento se tomó y la discusión en Uruguay, y tú mencionabas lo de Mujica, y obviamente que tiene su impronta y todo el periodo de gobierno de los últimos 15 años, pero hay que ver que hay un valor en la sociedad uruguaya que trasciende y que tenemos que ir a buscarlo mucho más atrás de lo que ha sido el desarrollo económico de Uruguay, donde fue el principio del siglo pasado, todo el modelo del vallismo y con sus distintas etapas históricas, donde se vio de que el Estado no puede ser prescindente. El Estado tiene que jugar sobre todo un rol muy importante en los servicios básicos, porque si no es muy difícil que se desarrollen. Y estos servicios básicos van desde la distribución de energía eléctrica, de lo que pueden ser la educación, y ni que hablar, o temas también tiene que ver con el hecho de estar en el sistema de pensiones o todo lo que tiene que ver con la seguridad social o la estructuración de aquel enramado que tiene que ver con la protección social de los ciudadanos, de los individuos en su conjunto. Y en esto sí hay una tradición muy rica y ni que hablar que se acentuó en otro periodo, pero hay que verlo a lo largo de toda la historia. Es así el hecho de que cuando se establece la discusión de qué tiene que haber, qué sistema debe haber, primero que fue una discusión parlamentaria muy amplia y en el cual se vio la importancia de sostener el sistema de reparto, y se incorporaba un sistema de ahorro individual, pero se incorporaba dentro de un sistema mixto, y ni siquiera se incorporaba como era en otros lugares donde se optaba por uno o por otro. No, el Estado se hacía cargo de todo un pilar importante, vamos a decir, inicial, un primer pilar, y después sobre eso se estructuraba en lo que es el sistema de ahorro individual y las cuentas individuales. Y además se le ponían algunos elementos de control, por ejemplo, la existencia de una AFAP
porque esto es AFAP, acá, Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, más o menos AFP, pero con alguna diferencia, se le incorporaba una AFAP estatal, y que esa AFAP estatal tenía que funcionar. ¿Cuál es el rol de la AFAP estatal? Bueno, obviamente que tenía un rol de servicio, pero tenía un rol también en materia de los costos, de tener, serla de menor costo, y logró una propuesta de valor para los afiliados, para los trabajadores que administran, que sea, efectivamente sea mejor y competitiva, pero que a su vez llevar hacia el mercado, hacia a una racionalidad en el tema de los valores de las comisiones y demás. Entonces se establece así, es decir, se establece que hay un sistema mixto donde el primer pilar lo tiene lo que es el sistema público, el Banco de Previsión Social, que es el que administra la mayor parte de las cuentas, porque también, como sucede y como comentaba Francisca, acá también hay una realidad, y tú lo comentabas, Maite, hay una realidad de que tenemos subsistemas pequeños, pero uno que tiene todo lo que tiene que ver con la caja militar y policial, otro con los profesionales, otro con el sector bancario, es decir, que no están dentro de lo que es el sistema general. Pero el sistema general comprende el 90% de las personas que están en lo que es la modalidad del trabajo formal y en todo lo que tiene que reciben las prestaciones. Ahora bien, nunca la reforma anterior delegó lo que es quién tiene la capacidad de administrar el sistema, quién tiene la capacidad de regularlo, quién es el que asigna las prestaciones. Y eso siempre lo dejó en el rol en el Banco de Previsión Social, que es el instituto acá, que es el principal que es el sistema estatal que hace, que entrega las prestaciones de primer a lo que es el primer pilar, que es el que determina las jubilaciones comunes, determina las incapacidades, determina todo lo que es el ordenamiento del propio sistema. Las administradoras solo se encargan de la administración de las cuentas de ahorro individual, pero acá una de las claves, que es el manejo de los recursos, el 75% de los recursos que maneja el sistema quedan en el sistema público, en el sistema del BPS. El 25% es lo que manejan las administradoras. Es el manejo de la administradora que está, que es una parte menor, es una parte importante, pero una parte menor, que bueno, que ellas se encargan de administrar, de invertir y hacer lo que ustedes conocen que hacen las AFAP. Es decir, que el BPS va a quedar con toda la administración de un sistema muy potente, es decir, no transfiere esa responsabilidad. Y eso es un valor de la reforma, conjuntamente con la creación de la AFAP estatal. Si nosotros lo miramos así, el BPS determina los subsidios de incapacidad, determina las jubilaciones comunes, las jubilaciones por edad avanzada, determina, interviene en toda la vida de activos. El BPS maneja todo lo que son los programas sociales, los programas de la cobertura del FONASA, que es lo que es el fondo de salud que le da protección a todos los trabajadores formales y a sus familias, que es el Fondo Nacional de Salud. También cubre los jubilados este fondo. Todo ese fondo que administra toda la salud, y queda solo lo que ustedes conocen ahí como la CISAPRE o los seguros privados. Eso es un pequeño margen que una parte la administra también el BPS, y la gente que mayor poder adquisitivo puede completar o complementar otros servicios fuera del sistema. Pero estos que están fuera del sistema es una parte muy pequeña. Todo el gran componente tiene tanto mutualistas, que son las de salud privada, como es administrado, es el que maneja los fondos, maneja los recursos, es el BPS. Por lo tanto, es un instituto muy potente, es decir, no transfirió poder, no transfirió eso, simplemente una parte. Y eso hace que, bueno, siempre el BPS juega un rol importante, y en aquel momento que se hizo aquella reforma, que sacó esta parte para la administración de las AFAP, se pensaba de que, bueno, a la larga iba a disminuir el peso que tenía la atención que le generaba la demografía, el envejecimiento de la población, y podía tener un tránsito largo en periodo donde los dos subsistemas convivieran y se potenciaran en la virtud de uno y la virtud del otro. El hecho está que la demografía fue más rápido
y la situación, y hubieron medidas también internas, pero que no hacen a la cosa de cómo explicarlo, de criterios más distributivos, y se llegaron sectores de población antes a prestaciones, y eso hizo que el sistema tuviera tensionado, el sistema de reparto tensionado antes de tiempo, o al menos es uno de los desafíos que voy a hablar más al final que tiene hoy. Me voy a detener más en el concepto de las prestaciones y de cómo se administran los recursos. En términos generales, ¿qué es que queda? La mayor parte queda en el BPS. Nosotros tenemos, cada trabajador cotiza de sus aportes personales un 15% de su salario. Y el patrón cotiza un 7,5% por cada trabajador. Quiere decir que hay un 22,5% que forma parte del aporte personal a la seguridad social. Bien, esto que parece mucho, cuando uno mira 30 años de actividad y uno dice, de los 30 a los 60 y a los 60 años se puede jubilar, la persona se va a jubilar con una tasa de reemplazo del 45%. ¿Qué es lo que pasa? Que el 22,5% durante 30 años no generan un monto suficiente para cumplir con esa promesa del 45% por una expectativa de vida que tienen los trabajadores más o menos de 25 años más. Eso genera los problemas de que hay que generar otra fuente de financiamiento. La otra fuente de financiamiento que se ha instaurado, pero vuelvo a esto, en esa primera del 22,5%, solo un 7,5%, que es del aporte del trabajador, es decir, el 15%, la mitad, ese va para la AFAP. El otro queda todo en el BPS junto con el aporte patronal. Todas las actividades que desarrolla el BPS, ya sea cumplir con las prestaciones de las pensiones, las jubilaciones y demás, más los otros elementos, hace que se necesite otros recursos porque no son suficientes. Hay 7 puntos del IVA, 7 puntos del IVA de los 22 puntos que van directo para la seguridad social. Esos van directo a la seguridad social, más el COFIS, más otros impuestos de la lotería y otros más adicionales. Aún hoy, esa situación se ha llegado a que no es suficiente y hay lo que se llama ayuda de rentas generales en cada año, que este año llegó a unos 800, el año 2019 llegó a unos 800 millones de dólares, que significó en total el déficit de la seguridad social, se habla de un 5% del PBI que tuvo requerimiento de rentas generales. Bueno, estos son parte de los problemas. Ahora bien, el sistema en sí funciona. ¿Quién tiene AFAP o quién no? ¿Es obligatorio para todos? Es obligatorio para aquel que gana más de $1.400, para ponerlo en términos que ustedes manejemos una moneda común. Los que ganan menos es voluntario. Ahora, la mayoría de los trabajadores, la ampliada mayoría, optó por tener AFAP, fuerzas de ventas, todo lo que ustedes ya han todo lo más, la mayoría y está. Bueno, yo entiendo de que, bueno, que tenía, si iba a tocarle una AFAP de manera obligatoria, cuando llegara en torno a los 40 años, en la medida que evoluciona el salario, es mejor que construya la cuenta antes, porque si no iba a estar en el peor de los mundos. No tenía cuenta y le dividían a la mitad por tener una AFAP de manera obligatoria. Entonces, de esa manera, que la construya desde joven para tener la posibilidad de potenciar los dos sistemas, porque eso se suma en una jubilación única. Aparentemente son dos prestadores, dos formas diferentes, dos lógicas. Una es el sistema de reparto, por esa le toca y le van a calcular en función de la edad y en función de los 20 años, los 20 mejores, se va a calcular un salario ficto y ese salario ficto se le va a aplicar lo que se llama los topes del salario básico jubilatorio. Es decir, que arranca a los 60 años, con 30 años, arranca con un 45% de tasa de reemplazo. Y así va subiendo hasta un máximo. Si se jubila a los 70 años y con 40 años de actividad, se puede jubilar hasta con un 82,5% de la tasa de reemplazo. Pero tiene que llegar a los 70 y tiene que haber tenido todos esos 40 años. Y el otro tiene la otra lógica que ustedes la conocen, la lógica de la inversión. Es individual, no depende del colectivo, depende de cuánto ahorré y depende de mi sostenibilidad, de si efectivamente no tuve paro, si no tuve y que siempre aporté y mi AFAP hizo bien las cosas y todo lo demás. Bueno,
y eso es, le va a dar el otro complemento de la jubilación. La lógica establece que en términos generales, si nosotros vemos de que la jubilación mínima son 360 dólares, más o menos la jubilación mínima, la jubilación promedio, está en torno a los 670 dólares, 640 dólares. Y dirán ustedes, pero está lejos de los 1.500 que es bueno, sí, lo que tiene. Los sueldos, las realidades marcan ese aspecto y además marcan lo que es cotización plena en Latinoamérica. En las realidades de trabajo son también complejos, tienen que tener actividades muy permanentes y el trabajo se ha ido modificando y se le agrega otras complicaciones. Pero lo cierto es que los dos sistemas funcionan para ser sostenibles en la medida que cuando uno tiene problemas el otro no, y así, y es una lógica que hemos visto y pueden potenciarse. Obviamente que hay que siempre trabajar sobre eso. La seguridad social no es algo, no es estático, no es congelada y no es para siempre. Siempre hay que pensar y organizar y tratar de ver los distintos problemas que estamos teniendo. Y esos son los desafíos que tenemos que plantearnos. Cuando nosotros vemos algunas cosas, República FAP sí cumplió con el rol de ser lejos la de menor costo, entregar un muy buen servicio, tener una propuesta de servicio en todo el país, a diferencia de nuestros competidores, tener una rentabilidad adecuada. Todo eso lo hemos logrado y le hemos dado. Pero aún así, no cumplimos con la expectativa de la gente desde el punto de vista de las pensiones que van a traer. Cuando la gente ve la pensión, dice, pero esta pensión es una porquería, o es baja, o no lo satisface. Y porque la expectativa de la gente es muy otra. Por más que yo tenga el racional y le pueda decir que tengo justicia actuarial con respecto a lo que él aportó y lo que yo le estoy devolviendo en función de lo que se invirtió y todo más lo que le devuelve el BPS en función de todo eso, está lejos de sus expectativas sobre lo que es su vida cotidiana. Y es difícil satisfacer a eso, pero lo que nuestros sistemas tienen que tener, por lo menos tienen que tener, es, bueno, que tiene que tener lo que se denomina justicia actuarial, o que tiene que tener una base diciendo, bueno, ¿le devuelve más de lo que recibe? Y decir, ¿cuánto más? Y ahí viene el otro aspecto. Por eso son los 7 puntos del IVA, por eso son todas otras contribuciones. ¿Cuánto tiene que contribuir todo el colectivo de la sociedad a sostener el sistema de pensiones? Y ahí viene otra complejidad de la discusión, y viene la complejidad de los desafíos. Cuando se llega a estos momentos que tenemos hoy, decís, porque ¿qué es lo que va a pasar en una discusión que va a entrar a Uruguay ahora en breve? Que está fundamentalmente pensando en las tensiones que tiene el régimen de reparto. Lo primero están diciendo, va a pagar menos. Y bueno, otro puede decir, ¿pero por qué necesariamente tiene que pagar menos? Pueden pagar otros. ¿Quién paga más? Si desde el punto de vista del aporte, bueno, ustedes lo ven, ustedes aportan bastante menos que nosotros. El 15% es personal, más el 7,5% patronal, y entonces van a decir los empresarios, estamos caros, el trabajo cuesta mucho en Uruguay, y no tenemos competitividad. Y por otro lado diciendo, pero si no se contribuye, ¿cómo el sistema de pensiones no es sostenible en el tiempo? Sí, bueno, más impuestos. Cuando uno dice más impuestos, aumentemos el IVA, dice, toda la sociedad va a pagar por los que están. No, eso no puede ser. Bueno, ¿de qué manera tiene que ser esto? Nosotros hablamos de conceptos que tienen que ser muy claros. La seguridad social tiene unos principios que son, o principios o criterios, que tienen que ver con el hecho de la universalidad, es decir, el grado de cobertura que establece el sistema. Uruguay estamos muy acostumbrados que todo el mundo, después de los 65 años, todo el mundo tiene prestación. Es decir, básicamente está cubierta toda la sociedad. Y decimos también, por otro lado, tiene que tener sostenibilidad. Ahí la sostenibilidad es lo que estamos hablando, es decir, cómo se financia y cómo es sostenible que pueda hasta traspasar gobiernos. Y el otro concepto de este equilibrio de 3 patas tiene que ver con la suficiencia. Es decir, las personas, no digo que cubran sus expectativas,
pero pueden vivir con lo que se le da el sistema, pueden resolver sus necesidades básicas, pueden tener una vida digna con esas prestaciones, y esos son los desafíos para lograr el sistema. Vean ustedes, pero esto va a replantear que el sistema de ahorro individual se elimine o está en discusión. Siempre está en discusión porque primero hay ideología y hay de todo, y pues entonces hay planteo que puede discutir el sistema. Nosotros creemos que es una buena solución que contemplan dos aspectos en la medida que el Estado tiene que tener un rol protagonista, preponderante, y tiene que garantizar una cobertura básica, y lo otro es el ahorro individual. Las cuentas individuales fortalecen y facilitan que también los extremos, y también en toda la curva, la posibilidad de generar complementos en los ingresos. Pero sin duda que no es para todo, porque el que no tiene ahorro es muy difícil, pero tampoco puede darle el sistema de reparto tal como está hoy. Es decir, el sistema hay que repensarlo, porque si tú lo manejas como un sistema contributivo, el que no contribuye queda fuera, o queda fuera de qué manera, y cómo tiene que jugar el rol para satisfacerlo. Pero todo eso tiene que estar transparentado en la sociedad, y eso es el desafío que tenemos ahora, que vamos a ir a esta discusión que tenemos Sí. Y que creemos que tiene que manejarse con ese criterio, de manera muy abierta y de manera de que todo el mundo participe del proceso, y sabiendo que tiene que tener una decisión que de última, y coincido con Francisca, está en el centro el individuo, está en el centro el trabajador, su retiro y su vejez, y cómo pasa su vejez. Sí. Esa es la clave. Muchas gracias. Es muy ilustrativo, sin duda que, los desafíos son grandes, y en esa tónica me gustaría que pudiéramos continuar con el senador Guillet, quien claramente el hecho que está acá y no está en una sesión del Senado donde se va a debatir este tema, o va a estar ahí, nos contará si puede el por qué, digamos, pero es un tema que traspasa la frontera, y yo propongo si nos puede hacer su exposición el senador, y al final, entre los tres panelistas, pudieran debatir o pensar cuál sería el sistema más adecuado que pudiéramos, el óptimo que pensamos que se pudiera crear para la sociedad chilena. Sé que es una pregunta bien compleja, pero de alguna manera al menos el debate entre ustedes va a ser enriquecedor. Así que adelante, senador, el tiempo es suyo, tenemos 15 a 20 minutos. Adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecer las dos exposiciones anteriores, porque te dan muchas luces. Voy a sintetizar lo que voy a plantear, porque hay cosas que ya están dichas, no tiene sentido repetir, sino que poner algunos elementos adicionales. Yo creo que para poder entender lo que está pasando en Chile, lo primero que hay que ponerlo en el contexto en que surge el sistema. El sistema de AFP en Chile es el motor de la economía, porque es lo que nutre fundamentalmente el mercado de capitales. También están las contribuciones, los impuestos y otras cosas, pero el ahorro del trabajador es lo que dio origen a un mercado de capitales después de que la economía chilena se desplomara a comienzos de los 80, producto de una crisis mundial que afectó a muchos países, no solo a Chile. En consecuencia, el régimen militar se vio con una banca quebrada, con un país que estaba muy arruinado, y había que reconstruir un sistema financiero. Y por lo tanto, el sistema AFP se inventa como una manera de obligar a los chilenos a un ahorro voluntario, a un ahorro obligatorio para conformar un mercado de capitales y echarlo a andar. En rigor, yo tengo sospecha de que nunca se pensó que iba a ser el sistema de pensiones, pero mirado en la perspectiva de que esto iba a tener que rendir cuenta en 25 o 30 años a futuro, iba a dar tiempo para que otros hombres o mujeres que llegaran arreglaran ese problema. De hecho, cuando se le presenta a Pinochet este proyecto, estábamos en dictadura, Pinochet no lo quiso en un inicio, se opuso y después dijo, ok, háganlo, pero no involucren a las Fuerzas Armadas, porque entendió que eso iba a ser muy complejo. Por una razón, porque se le dijo a los chilenos, y aquí comienza la debilidad del sistema. Primero, estamos bajo dictadura. Esto no fue discutido por un parlamento abierto. Segundo, se hicieron promesas falsas. Se dijo que contribuyendo el 10%, el trabajador iba a poner menos que lo que ponía antes, el empleador no iba a poner nada y el Estado tampoco, y sin embargo iba a obtener una tasa de retorno del orden del 80% de sus últimas 10 remuneraciones según el modelo predictivo.
Incluso después se reactualizó y se dijo que iba a llegar al 100% tasas de retorno. Ahora, cuando uno pide explicaciones de por qué es el 45 para los hombres y menos 30 y tanto para las mujeres, la respuesta que dan, no, el modelo es bueno. Lo que pasa es que en Chile el empleo es inestable y los salarios son muy bajos. Perdóname, eso es un engaño porque cuando tú diseñas un sistema previsional, tiene que ser de acuerdo a la realidad de un país, no de acuerdo a mentiras o falsificaciones. Y aquí se hicieron análisis y se convenció a la población a través de una propaganda brutal, que además era muy obligatoria, muy perentoria de cambiarse este sistema, porque la gente también tenía una dictadura que lo estaba presionando y el bombardeo por los medios de comunicación, etcétera. No hubo debate público de este sistema. Obviamente quedó ahí la raíz de un engaño. Y segundo, que fue un simple decreto ley. No, por lo tanto, además, no siguió el proceso de la época cuando ya estaba vigente la Constitución del 80. O sea, además fue espurio en función del ordenamiento jurídico ya vigente de la Constitución del 80. Bueno, eso lo quiero decir porque en el fondo no podemos discutir el sistema previsional si no nos damos cuenta que es una pieza del modelo económico chileno, que es una economía neoliberal abierta al mercado, porque ese ahorro capturado por las administradoras, que en su inicio eran casi 20 y que van quedando 6, habla de una concentración monopólica de los ahorros de los chilenos en cada vez menos grupos, menos empresas administradoras. Y en segundo lugar, y más grave, porque esas administradoras deciden en qué se invierte el ahorro de los chilenos. No es el Estado, mucho menos la ciudadanía. Esto no es Europa del Norte. Acá simplemente las administradoras deciden qué emprendimientos van a tener financiamiento y cuáles no, y le ponen las tasas de interés. Y entonces un pyme compite con una gran empresa pagando 5 veces más tasa de interés por los créditos que pide, porque dice que es más riesgoso en el mercado. Pero además podría perfectamente ser un despilfarro desde el punto de vista de la economía nacional, pero es un problema del que pide el crédito y no es un problema del país. Segundo lugar, en los gobiernos de la concertación se hizo un agregado, se permitió y aumentar la cantidad de ese fondo que se podía ir a invertir al extranjero. Hoy día el 45% de los ahorros de los chilenos, los ahorros previsionales, se van al extranjero. Por lo tanto, hay un segundo problema, además de las bajas pensiones, cuyos datos ustedes ya indicaron, todos conocemos. ¿Para qué repetirlo? Los tengo aquí a la vista. Pero no es el caso. Es que además el ahorro de los chilenos se va ya crecientemente, porque esto va avanzando. Hace poco era el 40, ya es el 45 y va a seguir cascando. Se invierte en el extranjero y por lo tanto no se inyecta en la economía chilena para generar una economía que tenga fuerza, que se modernice, que sea sostenible, que avance en la dirección de las economías modernas, economía sustentable, digitalizada, nuevos motores de la economía, energías renovables, el tratamiento del agua, una escasez tremenda en un país con el nuestro que está en un cambio climático feroz, que está afectando 2/3 del territorio nacional, incluso algo más, por el aumento de la temperatura. Y la falta de agua, que son monopolios naturales cuando se explotan y que tienen rentabilidad garantizada, pero habiendo negocios que podrían fortalecer la potencia de la economía chilena y generar diversificación productiva y por lo tanto empleo decente para las generaciones que vienen atrás de nosotros, nos encontramos que ahí hay una especie de anemia porque esos recursos salen del país. Entonces, todos vemos, a simple vista, pregúntenle a nuestros propios hijos, que los jóvenes estudian en la universidad o en institutos profesionales o en centros de formación técnica, con alto costo para la familia, porque esto no es Uruguay donde la educación es pública y que está incluida en este fondo. La salud también se paga. Aquí está incluida en este fondo, en Uruguay. Acá todo se paga aparte. Por lo tanto, lo que la familia aporta a la seguridad social y al futuro de sus hijos es horrorosamente alto. Y después cuando los jóvenes egresan no encuentran empleo porque no se está invirtiendo en un desarrollo de una economía sostenible. Seguimos portando materias primas sin mayor valor agregado, incluso más retrocediendo en las cadenas de valor, por ejemplo en la minería. En consecuencia, el modelo económico chileno hace que el mercado de capitales sea un eje central, pero donde las capitalizaciones son individuales, pero el dueño del capital no tiene influencia alguna en qué se invierte. Esto lo deciden grupos privados
que además se prestan plata entre sí, o sea, totalmente espurio, y que además no apunta a un proyecto de desarrollo de Chile. En consecuencia, el problema previsional se va a ir acentuando y acelerando con el paso de los años, porque la precariedad creciente del empleo en Chile lo conocemos todos. Ahí viene entonces la pregunta, si lo que Chile necesita es una reforma del sistema previsional en la línea de lo que intentó la presidenta Bachelet, que después tomó Piñera, y que después con el susto de todo este movimiento social ahora están dispuestos a ponerle incluso más gasolina, y los privados dicen, no, estamos dispuestos, antes no querían poner, después estuvieron dispuestos a poner un 3, 4%, ahora hablan ellos mismos de un 6%, porque quieren salvar el modelo, saben que lo que está en juego con el sistema previsional es que ellos manejan la economía chilena a plenitud, con un Estado absolutamente prescindente de este debate, y más aún la ciudadanía. La pregunta entonces es, no es solo un tema de las pensiones, que son malas, sino que, porque además de pagar la pensión, estamos pagando la salud, estamos pagando aparte la educación, estamos pagando todo aparte. La contribución de un trabajador chileno al lado de un cotizante uruguayo es N veces más en la acumulación de lo que paga. En cambio, en Uruguay, esa solidaridad cubre muchas necesidades, que no es acá el caso de Chile. Por eso que hay mucho malestar, por eso que Chile vive en endeudamiento, y por eso que hay un descontento, porque en el fondo la crítica a la AFP es la crítica al modelo. Pero tiene en la AFP la visualización del abuso, de la desigualdad, y por lo tanto carece de legitimidad. Sobre todo que además nos recordamos en su origen que viene de una promesa falsa. ¿Cómo no se va a indignar la gente cuando se da cuenta cómo le engañaron? Y además creyó porque quería creer, estábamos bajo una dictadura. Es muy complejo porque ahora los escenarios que tenemos en Chile, el predominante es que la élite política, de derecha y de izquierda, están pensando mucho más en mantener el sistema de AFP, pero meterle más gasolina al sistema. Es decir, mantener por ahora el 10% y probablemente a futuro quieran que aumentemos ese porcentaje. Segundo, que el empleador ponga un 6%. Y quiero recordar que las pensiones chilenas ya están subsidiadas por el Estado. La mayoría de las personas que reciben su sueldo de la AFP vienen con el complemento del Fondo Solidario, que pone el Estado. Si no, las pensiones en Chile sería la mitad del salario básico, del salario mínimo. El caso de las mujeres, 135.000 pesos al mes, promedio. O sea, estamos hablando de, con suerte, $180. Bueno, pero sigamos. Si no hay una revisión completa del modelo económico chileno, si no tenemos una visión de un desarrollo sostenible, con un nuevo rol del Estado, lo único que vamos a hacer es marketear a la AFP, meterles más plata, y van a seguir disponiendo de los recursos y ahorros de todos los chilenos para invertir en lo que ellos quieran. Van a seguir sacando la plata de Chile y por lo tanto no se van a comprometer en un plan de desarrollo sostenible de Chile, y los conflictos que hoy tenemos se van a seguir agudizando. Esa es mi preocupación. Por eso, frente a este intento de aprobar el proyecto de Piñera en 2 semanas, como dijo el senador Jorge Pizarro, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, demócrata cristiano, saquemos esto en 2 semanas. Dijo, estamos en condiciones de aprobarlo, votémoslo ya. Es la desesperación de la élite de ir a salvar un modelo. Lo otro, más complejo, es en el proceso constituyente, si es que finalmente tenemos plebiscito. Si finalmente se hace, yo quiero recordar los riesgos, porque estamos todos ilusionados, estamos todos trabajando. Pero aquí pongamos las cosas en perspectiva histórica. El escenario 2, que sería discutirlo en el marco de un proceso constituyente, una reforma más profunda, que tenga que ver con los estilos de desarrollo del país, de nueva justicia, de un Estado de derechos y de garantías, pende de un acuerdo político de las cúpulas que el 15 de noviembre, desesperados, porque las protestas sociales, tanto la derecha como la izquierda la percibió como amenaza al sistema. Las caras de los parlamentarios de izquierda no eran la de despertó el pueblo, sino esto se puede derrumbar. Si cae Piñera, caemos nosotros. En consecuencia, había que salvar la institucionalidad, darle oxígeno a un gobernante que a ese rato ya violaba los derechos humanos. Y se creó este famoso acuerdo al que yo no suscribí, por lo demás, porque además fue un acuerdo entre políticos. La gente estaba en las calles con la movilización social, creando un nuevo escenario
y los políticos se estaban poniendo de acuerdo entre ellos sin paridad de género, sin movimientos sociales, sin organizaciones de la sociedad civil, sin pueblo originario, sin el mundo de la discapacidad. Todo lo que protestaban quedaban fuera del acuerdo. Les cayó la teja 3 días después, pues. Y entonces empezaron a darse cuenta que este acuerdo no flotaba porque no tenía legitimidad. Era un acuerdo y un diseño de los políticos. La gente en la calle en ese momento no hablaba de una nueva constitución. Hablaba de justicia, hablaba de terminar con el abuso. Fueron los políticos que instalaron este tema como la vía, el escape a la crisis. Y ahora el riesgo es que traten de cooptar el proceso. Si los partidos políticos no se abren a la ciudadanía, no se abren a los movimientos sociales, lo que podemos tener es un proceso constituyente cooptado. Vamos a ir a votar, pero no vamos a tener derecho a ser elegidos. Porque para un independiente o una mujer independiente que no va a una lista de partido, va a ser muy difícil ganar. Y lo que hay en Chile es una rebelión contra las élites. No es derecha-izquierda, no es socialismo-capitalismo, es la rebelión contra las élites, porque las élites han gobernado el país sin participación ciudadana todos estos años, 30 años de transición, se dice. No tenemos claridad de transición a qué, y además con un tremendo y creciente descontento y decepción de sus líderes. Hay una crisis de confianza en todos los liderazgos. El 10%, yo les digo, hubo parlamentarios que creyeron que habían descubierto la pólvora y que esto era un triunfo de los políticos. Perdón, el 10% es un triunfo ciudadano, pero al 100%, y al haber votado a favor, no logró restablecer el puente entre los dirigentes políticos del llamado progresismo, que cree que con esto cosechan, con la ciudadanía, porque la ciudadanía está consciente que ella la logró. Los políticos no les quedó otra. Y lo que tienen miedo es que el proceso constituyente lo terminen cooptando. En consecuencia, aquí hay una responsabilidad histórica para el movimiento progresista, porque los sistemas previsionales no se inventan solos, hay que crear condiciones de acuerdos y consensos sociales, como lo hizo Uruguay cuando el pueblo uruguayo, con el presidente Batlle y Ordóñez, y después su hijo, construyen el Uruguay moderno. Es como el Pedro Aguirre Cerda nuestro, o Arturo Alessandri Palma podría ser. Cuando ellos deciden salir del sistema tradicional y crear una república moderna. Y tiene que basarse en principios y en derechos y en garantías. Pero en Uruguay eso ha sido carne hasta el día de hoy. En Chile no, porque nosotros tuvimos una dictadura que sí tuvo proyecto refundacional y nos trajo el modelo neoliberal aplicado en sus formas extremas. Por lo tanto, el tema, y cierro con eso, del nuevo sistema previsional tiene mucho que ver con la acumulación de fuerza y la lucidez para asumir que esto no puede ser una reformita acordada en los palacios de la moneda y del Congreso Nacional, sino que tiene que ser parte de un proceso constituyente donde Chile se mire a sí mismo y diga sobre qué fundamentos vamos a construir la convivencia nacional de aquí en adelante, como lo hizo Uruguay con el presidente Batlle y Ordóñez. Eso nos hace falta a nosotros porque se quebraron los consensos que Chile había construido en un periodo relativamente similar al uruguayo. Hoy día esos consensos se quebraron en 73. Ahora está muriendo y entrando en conflicto y crisis el modelo que impusieron los militares, el modelo refundacional neoliberal. ¿Cuál es la profundidad de la crítica? ¿Hasta dónde las clases dirigentes van a ser capaces de conducir a la ciudadanía o van a surgir liderazgos alternativos capaz de dar conducción? Eso es una gran duda. Porque la protesta social no tiene forma, no tiene liderazgo, no tiene dirección, y quienes deberían dársela están asustados, no están convencidos. En consecuencia, van a tratar de amarrar en lo posible este proceso. Sí. Concuerdo con muchos de los puntos que ha planteado acá, y cuando le preguntaba y le agradecía por qué no estaba en el Senado, bueno, había un poco eso, de velar que también hay otra forma, digamos, de mirar y enfrentar el tema político. Tengo una pregunta para usted, senador, que hace la gente del público antes de que tengamos esta conversa común ya de cierre, que es la pregunta que planteé: ¿cómo vamos o cómo debiese ser un mejor sistema para Chile, considerando los pros y los contras que hemos discutido? No sé si es correcto el nombre, pero Nati Tefi, así se denomina
y es la consulta para el senador Guillé, y justamente por el tema de las confianzas y recuperar las confianzas es que se la quiero hacer explícitamente respecto de esta ley del 90% que se habla para salvar, ir en salvataje las grandes empresas, que de alguna forma circula por ahí, por redes sociales y todo, que es algo que ocurrió, que no se supo y que nuevamente surge los temas de la desconfianza de los ciudadanos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué antecedente nos podría dar respecto de eso? Una de las empresas que se menciona es la TAM, no sé si es así o no, pero le agradezco su respuesta. Bueno, este gobierno tú sabes que actúa pasito a paso. Exactamente. Nunca muestra las cartas, por lo tanto tú nunca sabes en qué diseño estás discutiendo las cosas. Te llega un proyecto de carácter urgente, discusión inmediata, no hay tiempo de escuchar a los expertos, no hay tiempo de nada. En una sesión tenemos que escuchar el informe del presidente de la Comisión de Hacienda y votar. Y te dan 3 minutos para fundamentar tu opinión. O sea, aquí hay un diseño donde la oposición no es extraña. Aquí los presidentes de los partidos de la oposición le tienen que dar algunas respuestas al país por la forma como se están aprobando las leyes. Segundo, hoy, nosotros tuvimos una sesión histórica porque por primera vez en 200 años de vida republicana, los dirigentes de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas y de las micropymes pudieron hablar en el Salón de Honor, por decirlo así, del Congreso, pero en forma virtual. Generalmente los invitados van a las comisiones. En la sala solo hablan los parlamentarios y los ministros de Estado. En la lógica legislativa nuestra. Esta vez estábamos con el proyecto del gobierno, que venía de la Cámara, un grupo de senadores nos anticipamos, nos reunimos con más de 40 organizaciones de pequeñas y medianas empresas y nos dijeron que esto a ellos no los favorecía. Que este proyecto de ley de beneficios tributarios para las pymes, porque además lleva el título, reactivación y apoyo a las pymes. Resulta que en plena crisis, con la mayoría de las pymes cerradas, sin ventas, ¿cuáles son las soluciones que propone el gobierno? Que paguen menos impuestos. ¿Impuestos de qué si están paralizados? Que hagan depreciación acelerada. ¿Depreciación de qué si no han hecho inversiones? Porque son a partir de enero. Y nosotros veníamos con el conflicto social del año pasado. Que las grandes empresas tienen que pagar el 1% cuando son inversiones nuevas por sobre 10 millones de dólares. Se levantó eso. ¿Qué pyme tiene 10 millones de dólares y está haciendo inversiones nuevas por 10 millones de dólares? Es obvio que este proyecto es para favorecer a las grandes empresas. Y por ahí algunos expertos han hecho algunos cálculos y la relación es 9-1. O sea, por $1 que le den a las pymes le van a pasar 9 pesos a las grandes empresas. Ese proyecto está en el Congreso. Lo discutimos hoy, las pymes reclamaron. Porque incluso el diseño fue, ellos pidieron a nosotros, un grupo de senadores, éramos 6, que pidiéramos una sesión especial. La pedimos hace un mes. Y la programaron una semana después de que se votaba este proyecto. Claro que lo fueron demorando y cuando lo anuncian y después dicen, no, pero además antes hay que discutir el proyecto, obviamente hubo rebelión. Reclamamos, les hizo sentido a otro senador y al final se creó un apoyo suficiente para que primero se escuchara a las pymes hoy, pero mañana se vota el proyecto. ¿Cómo ingreso yo indicaciones si no tengo tiempo ni manera? O sea, eso. Y el ministro de Hacienda nunca se reunió con las pymes, pero más grave. En la Comisión de Hacienda del Senado tampoco se recibió a las pymes. Y en la Cámara de Diputados lo mismo. Entonces, ¿qué clase de política estamos haciendo? Por eso yo creo que mientras más saquemos las grandes reformas del Congreso, más avanzamos. Todos estos proyectos donde nos tiran la prensa encima, que somos obstruccionistas, que demoramos en sacar los proyectos. Estamos hablando de miles de millones de dólares y que quieren que los aprobemos con un discurso de 3 minutos de cada senador y en esa sesión se apruebe completa, sin ninguna observación. No quiero hacer comparaciones odiosas con otros países de América Latina, pero nos estamos pareciendo cada vez más, pues. Así no se puede hacer democracia, así no se pueden hacer reformas. Eso que dice la señora Nati, termino aquí Nati, está en marcha, si no es algo que esté dando vuelta. Y ese proyecto, y el FOGAPE, que también era para beneficiar a las grandes empresas, todo eso
ha ido apuntando. No hay ninguna reforma de este gobierno que no tenga de contrabando el apoyo a las grandes empresas. Pero se hace en el nombre de la pyme. Me recuerdo una película inglesa, En el nombre del padre. Bueno, este es el nombre, Ese es el nombre de la pyme. Todo se hace en nombre de la pyme, pero para favorecer a la grande empresa. La concentración de la riqueza que se está produciendo en Chile hoy es brutal. Vamos a terminar con pymes destruidas y con la propiedad y el patrimonio en manos cada día más de unos pocos grupos económicos. En Sí, plena yo creo pandemia. que sí, efectivamente yo creo que eso nos da como para juntarnos y seguir conversando de justamente lo que está pasando en este momento. Yo lo he mencionado en algunas partes, la preocupación de lo que se viene en la clase media, porque todo lo que están siendo, por ejemplo, créditos, postergaciones, son para 3 y 6 meses más. Entonces de verdad se visualiza, se vislumbra que el gran estallido social puede ser en 3 o 6 meses más. Hoy estamos con goteritas de ayudas que son absolutamente insuficientes. En un país que aplaude, yo entiendo todo el tema iconográfico que hay detrás del 10%, pero finalmente, y para que Diego lo entienda, estamos felices del triunfo en tomar el dinero de nuestras pensiones del futuro para comer hoy. La encuesta de Activa Research efectivamente decía, ¿en qué lo va a usar? En comer y en pagar deuda. Y eso es lo que nos motivó toda esta gran conversación, que para cierre y en beneficio del tiempo, porque nos estamos pasando en lo que teníamos comprometidos de agenda, les pido a todos, no más allá de unos minutos, cuál sería su visión con todos estos elementos que hemos rescatado, el interesante sistema de Uruguay, la visión del senador que es mucho más crítica, digamos, y también de Francisca como experta en el tema, que puede ver todo lo que la desigualdad y todo lo que sustenta este sistema de pensiones basado en el lucro finalmente. ¿Cuál debiese ser, qué pilar, qué estructura o qué debiese tener como diseño un sistema de previsión para Chile, en el Chile que viene, en el Chile que dijimos que despertó y que esperamos que de alguna forma con un cambio constitucional y con transformaciones profundas como el del sistema de previsiones se manifieste más adelante? Francisca, ¿estás en condiciones de partir tú? Ahí se escucha, ¿no? Bueno, muy brevemente, muchas gracias a Alejandro y a Diego un poco por las intervenciones. Me sirve mucho como material también parte de mi investigación, sobre todo para escuchar. Yo quisiera como primero señalar una cosa que a mí me parece que es importante como muy clara y urgente respecto al debate del 10%, y aprovechando que está Alejandro acá, a mí me parece muy peligroso no que se haya utilizado los fondos de pensiones para paliar una crisis, sino que no haya existido como parte del acuerdo de salida cómo se van a recomponer o cómo se van a reconocer esos fondos de pensiones. O sea, cuando yo les digo que el 50% de los afiliados y afiliadas están sacando el monto máximo, quiero que calculemos que el 70% se quedó sin ni uno en sus cuentas. Entonces, me parece como de una irresponsabilidad muy profunda que no se haya pensado también en ese mecanismo, no por el hecho de utilizarlo, Australia lo está utilizando, Canadá también, y hay harta experiencia, ¿no? Y eso me parece como importante como poder interpelarlo. Y por otro lado, uno tendería a decir que efectivamente cualquier modelo podría tender a articularse dentro de un sistema mixto, ¿no es cierto? Pero acá, o sea, si nosotros vemos las conclusiones de la Comisión Bravo, algunos dicen que ya el sistema que tiene Chile es mixto, ¿no es cierto? Y otros dicen que estamos muy lejos de hacerlo. Yo creo que esa composición de lo que implica y cómo se resuelven las actividades económicas que supone un sistema de pensiones, que tiene que ver un componente redistributivo, otro del ahorro y otro del seguro, tienen que ser sin duda vistas de manera muy cuidadosa, sobre todo resguardando que no haya una reproducción del enriquecimiento y
de la acumulación del esfuerzo de los ahorros de las y los trabajadores. Y por otro lado, también de una redefinición del acuerdo político que está acá atrás, ¿no es cierto? O sea, a mí me parece, no sé, como sorprendente. Yo no sé si a todos los sectores del progresismo le incomodó tanto el estallido social. Yo creo que muchos celebramos el estallido social. Y por cierto, me atrevo que las fuerzas, como las nuevas fuerzas de izquierda, probablemente como trabajamos durante la última década para que esto ocurriese. No diría que estábamos todos más bien incomodados con esto. Pero sin duda, yo sí concuerdo, las AFP son el corazón del modelo y es el eje articulador. El mayor temor no era que la gente se quedara sin plata, sino que probablemente el sistema de capitales y el riesgo país que tiene Chile también se viera perjudicado. Entonces, a mí me parece importante ponerlo en el debate constituyente, que se puedan establecer procesos de participación más amplios, y ahí concuerdo con lo que se ha señalado acá, pero también, y ahí yo creo que, y me parece importante el rol que puede establecer la sociología, como ser capaces también de mirar cuáles son los supuestos normativos que están a la base de estas decisiones, ¿no es cierto? O sea, creo que ya el tema de esta naturalización del conocimiento experto, economicista y por cierto, desde una perspectiva muy masculinizada, llegó a su tope y ya se vio completamente desbordado. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Francisca. Senador Diego, ¿quién se anima a seguir? Bueno, yo fui el último en hablar, así que Diego, lo escuchamos. Vamos pero yo quiero hacer una consulta, sí, porque sí, adelante. La duda que yo tengo, yo solo quiero recordar nomás en este conversatorio que en el Congreso, en el Senado, se aprobaron todas las leyes para reprimir las movilizaciones sociales, incluyendo sacar las Fuerzas Armadas para reprimir, cosa que las propias Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, se ha opuesto. O sea, el Congreso fue más lejos de lo que fueron los militares, que no se quisieron meter en esto. Le dijeron a Piñera, no, aquí no hay guerra, este es un problema político, arréglelo. Entonces mandaron un proyecto al Congreso y la oposición se lo aprobó. Hubo un sector que no lo hizo. Pero todas, anti-encapuchados, anti-barricadas, mira, era un festín porque están asustados. Cuando los dirigentes están asustados no conducen nada. Por eso que yo le temo mucho a los acuerdos populares. Yo creo que una nueva constitución tiene que ser parte de un proceso de construcción de nuevos consensos. No hay una mente mágica. Sin embargo, cuando llegue ese momento, tenemos que definir qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de desarrollo para poder saber cómo vamos a crear una red social, qué garantías tenemos que hacer. ¿Es como en Uruguay que garantizamos la educación, la salud, la previsión? ¿O son cosas que van distintas? ¿O algunas sí, otras no? Aquí hay un debate pendiente. Chile tiene que pensarse nuevamente a sí mismo. En todo caso, hay experiencias comparadas. El mismo caso uruguayo es muy distinto al chileno porque allá existe un sistema mixto. Pero al revés, pues. El sistema solidario es el 75-80% del sistema. Es como aquí las AFP con la salud pública. La ISAPRE con la salud pública. ¿Te fijas? Se parece más a eso. Claro, el que tiene plata, bueno, puede pagar su salud y pagar más también. Pero el que no la tiene, el Estado se lo tiene que asegurar porque no puede, dos niños, no puede uno tener derecho a la vida y el otro no. Entonces eso hay que instalarlo en el discurso. Necesitamos que recuperar el sentido común, que hoy día no existe porque la gente dice, no, si es justo que yo pague. No, por la educación del hijo es justo que yo pague, la gente considera que es un deber. Y terminó incluso muchos diciendo, yo prefiero pagar porque así lo saco del colegio público, le llevo a un colegio subsidiado por el Estado, pero que es administrado por privados. Se presta para confundir el discurso. Yo creo que es importante que Chile haga un proceso constituyente para que se mire a sí mismo. En segundo lugar, en ese diseño hay experiencia comparada. En Chile el Banco Central ha demostrado ser un garante a todos los sectores. Yo no he escuchado crítica de nadie al Banco Central, con un profesionalismo, autonomía, independencia frente a los distintos gobiernos. No han metido alteración alguna en la política monetaria, más allá de una mínima racionalidad y complicidad, de acuerdo a la realidad que está viviendo el país, con el gobierno de turno, pero es muy limitado, muy restringido. Bueno, un banco central, un banco de ese tipo, que administra el grueso del sistema previsional, y los que quieran mejorar abren cuentas individuales y seguros como hay en todas partes del mundo.
pero hay un sistema que te protege y que tiene que garantizar ciertas cosas básicas. Nosotros pagamos 10% al trabajador por pensiones, 7% por salud. Pregunten cuánto pagan por la educación de los hijos y ya vamos en el 25% del ingreso de una familia o más. Esa es la realidad. Así que yo no te puedo dar una respuesta muy precisa. Hay el mismo modelo uruguayo, me parece razonable. Yo veo buenas experiencias en Chile. No, para mí no es un drama, pero yo creo que aquí hay dos desafíos. Cómo mejorar las pensiones, y eso solo se logra cuando hay un país que tiene capacidad de desarrollarse en forma sostenible, diversificando su matriz productiva, limpiando los procesos medioambientales, asegurando la calidad de vida, cuando tiene otro concepto, no es el lucro solamente. Obvio que hay que ser eficiente con la plata pública, pero hay otro desafío que va más allá. Eso es lo que hay que definir. Y después tú buscas los mecanismos y las respuestas particulares para abordar cada uno de estos elementos. Cómo vamos a financiar la educación, cómo vamos a financiar la salud, cómo vamos a financiar garantías básicas, que seguramente los chilenos van a decir, mire, asegúreme 2 o 3 cosas, el resto cada uno se las arregla. Eso es lo que tenemos que conversar. Y hay muchos sistemas interesantes a nivel internacional. Sí. El mismo uruguayo, yo tengo documentos sobre el sistema uruguayo que es perfectamente enriquecedor para lo que puede pasar en Chile. Pero lo que no puede seguir, que ese ahorro esté en manos de la AFP, porque si no van a ser 6 grupos que van a definir qué se hace en Chile y qué no se hace. Y eso nos está ahogando, porque no tenemos una estrategia de largo plazo para desarrollar el país para las nuevas generaciones. No es solo los ahora, después el futuro va a ser peor, porque nuestros hijos no tienen trabajo estable, no tienen salario digno. Empiezan a imponer cuando ya tienen 35 o 40 años, pues. ¿Cómo van a tener un mejor fondo? No, obviamente. O sea, queda claro que es un tema que va mucho más allá y que, insisto, con el tema de las transformaciones profundas. Solo quiero, y corrígeme Francisca, tengo la idea que cuando hablaste de las izquierdas, o cuando el senador habló de las izquierdas, estamos haciendo una diferenciación entre lo que podemos hablar una izquierda popular, de élite, instalada, versus lo que es la izquierda, digamos, más de base, y que no está en las capas de poder arriba. O sea, no sé si es a eso lo que tú te referías. Yo creo que salta a la vista de que no hay ningún sector que ha logrado establecer una conducción, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, uno puede cuestionarse qué es lo que pasó el 18 de octubre y hay harta sociología como para eso. Exacto. Lo que sí yo tendería a pensar que, no sé, quienes nos identificamos más con sectores progresistas, y probablemente no necesariamente participando en las cúpulas, más bien el 18 de octubre fue un momento refundacional que nos abrió el horizonte de la esperanza, ¿no? No solamente decir que estábamos asustados. Otra cosa fue, bueno, el lamentable desempeño que se tuvo sobre todo con el proceso de definiciones de leyes que profundizaban los marcos represivos y de control de la protesta. Efectivamente. Eso fue tremendamente lamentable. Cuando hablamos de Guevara, de todo, sí, es tremendo. Muchas gracias. Diego, palabras al cierre. Algo que nos pueda decir. Vemos que el senador acá, Alejandro, tiene mucho conocimiento y parece que admiración también por el sistema. Entonces, de los elementos que pudieras recoger de que hemos conversado. La historia republicana de Uruguay, que también tiene su manchoncito como Chile, en algún momento, sí, pero Uruguay recuperó la democracia de verdad, pues no como nosotros. Estamos hablando de claro, otro país. Adelante. Todos los países, gracias Maite, todos los países tenemos nuestro propio proceso. Nosotros también internamente vamos a discusiones y hay distintos alineamientos y hay distintas aspiraciones, incluso hasta se partidiza la discusión. Cuando uno mira así, yo traté de objetivar en algo que queremos que no se pierda de vista el concepto de que estamos hablando del retiro de los viejos, estamos hablando del trabajador que se retira y la manera que nosotros... Y más allá de todo lo que hay de carga ideológica y de distintos intereses que están alineados, se trata de resolverlo mejor y sostenidamente en el tiempo para eso. Primera cosa, felicitar al Colegio de Chile por estas actividades, estas iniciativas. Creo que siempre los sociólogos a veces
somos comentadores, pero nos olvidamos de que tenemos que seguir profundizando nuestro rol en distintos planos, en las distintas actividades donde nos envolvemos, y esto tiene que ver, no prestigiar, el concepto de prestigiar la profesión, sino que la profesión tiene que estar metida en las actividades y demostrando los roles de los sociólogos en múltiples facetas. Y esto es muy bueno que está. Es decir, en este caso hablamos de seguridad social, pero también hablamos desde un político, alguien que está en el doctorado, distintos actores, es decir, el sociólogo con distintos perfiles, profundizando su rol social y teniendo un ámbito de discusión para eso, ¿no? Porque la necesidad de que este abordaje, el tema de la seguridad social, es con una mente muy amplia, muy fría, muy dispuesto a entender mucho. Cuando pensamos en los modelos, pensamos para 30 o 50 años para adelante como mínimo, implicancias para los hijos de nuestros hijos, es decir, nuestros nietos y más. Entonces tenemos que tener una capacidad prospectiva que el corto plazo, las urgencias, nuestras pasiones, nuestras realidades, nuestros entornos, no nos atrapen en esto que es así. Por supuesto que todos nos van a llevar, cada uno tiene su modelo, cada uno tiene sus intereses, cada uno juega todo, pero tenemos que tratar de elevar esta discusión a lo que puede ser, lo que va a ser mejor para nuestras sociedades. O la discusión de Uruguay es, en este sentido, tiene que apuntar efectivamente a resolver tensiones que van a darse en el futuro y resolverlo de la manera más creativa que de última a toda la sociedad las pueda solventar y sea una solución hacia toda la sociedad. Los países necesitan de todo, necesitan de la economía y del empuje, pero también necesitan de resolverlo, y se necesita de la distribución y quien regule. Bueno, la vida ha demostrado que quien regula mejor, con todos los defectos que tiene, es el Estado en la Constitución desde el punto de vista de procesos democráticos y procesos abiertos donde tenga sus factores de control y tenga su propia dinámica del proceso democrático. Y eso creo que tiene que ser una fortaleza. Nosotros apostamos a eso del proceso uruguayo, apostamos a que esa fortaleza se profundice y sea parte de este proceso. Y sé que Chile también tiene esa base, pero tendrá su propio proceso. No puedo yo opinar en ese sentido, pero creo que han tenido un derrotero y tienen lo suficiente como para poder darse ese tipo de discusión. En el centro está el trabajador, en el centro está el retiro del trabajador. Y si nos perdemos de eso, se vuelve complejo. No se puede, al menos yo lo veo así, es decir, las transformaciones, cada uno tiene su modelo de transformaciones sociales con múltiples aspectos, pero la gente se jubila, y la gente se jubila y tiene que tener su prestación para su buen retiro. Y eso es un dato inexorable, y en eso tenemos que trabajar logrando el espacio de consenso más amplio posible para tener modelos sustentables. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Alejandro, Francisca. Le quiero agradecer a los tres. Les quiero agradecer a los tres. También me alegro que se puedan hacer las conexiones entre Francisca con Diego, con el senador Guillé. Creemos que el sociólogo debe estar en todos los espacios. Esto es una demostración más. La socióloga. Acá, y la socióloga. Sí, el trabajador y la trabajadora, por favor. Muy buena Maite, observación. Ya me dijo que tenemos que corregir el nombre del colegio. Ya me tiene con eso. Sí, ya le dije, porque en Uruguay son sociólogos a secas. Así que, efectivamente, les agradecemos a todos, a todas. Esperemos tener nuevamente la oportunidad de reunirnos, y Rodrigo tiene acá una palabra al cierre. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Maite. Nada más que agradecer a todos los participantes de este evento, agradecer mucho a los invitados de este panel, además a Maite por su impecable moderación,
Y dar los agradecimientos también a todas las personas, a todos los colegas que nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales, que dejaron sus preguntas, sus comentarios, que llenaron el Facebook Live de preguntas y de comentarios, y que estuvimos con muy buena sintonía, teniendo superior a los 90 views. Así que agradecer, por favor sigan apoyando estos eventos, se seguirán sacando nuevos eventos más adelante. Este fue el tercer panel virtual a cargo del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile, como muy bien decía Francisca, de título Análisis de Sistema de Pensiones y AFP, Discursos, Transformaciones y Proyecciones. Mi nombre es Rodrigo Dueñas, fui el presentador de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, se agradece. Oh, gracias, Presidenta. Y a todas, a Yo todas. me cuadro. Sí, sé que siempre está ahí.